I'm in VA, sipping Arizona, and I'm smoking strong, yeah, I'm smoking marijuana. Ay, if he acting tough, I fold him like a folder. Ay, need deodorant, I'm smoking on some odor. Ay, if he run up, I smoke him like a stoner. Ay, pistol got a dick, yeah, got a boner. Unidad. Los murmullos provenían del gran estadio, convertido en refugio para los que no podían huir de Ciudad J. Había cientos, quizás algo más de 1000 personas atrapadas dentro del edificio por el riesgo que implicaba salir al exterior. Nadie había querido salir a la calle para enfrentarse a algunos de los monstruos, y por una buena razón. Con la señal baja que todavía estaba allí, ya que la mayoría de los edificios habían sido destruidos alrededor del área, las noticias que aparecían de vez en cuando solo mostraban la destrucción que los monstruos habían causado. No hacía falta ser un genio para descubrir que había causado el daño a la ciudad, y ninguno de ellos era imbécil de ninguna manera. Pisotones repentinos llegaron desde el exterior del edificio, causando pánico en todo el complejo. Los golpes cada vez más fuertes pasaron volando como una onda de choque, el miedo voló igual de rápido, los corazones latían con fuerza mientras los cuerpos se congelaban. El familiar olor a pescado estaba cerca. La gente en el estadio quedó impotente cuando un gran puño chocó contra el edificio, causando primero grietas en el exterior del edificio sin agujeros. El segundo puñetazo no les había concedido la misma piedad. El polvo, el concreto y la lluvia cayeron a través del techo, mientras los escombros caían al suelo con un eco que resonaba en las paredes. La multitud entró en pánico, gritando a todo pulmón. Se lamentaron de sus vidas, algunos rompiendo a llorar. Silencio, ordenó el rey del mar profundo, su poderosa voz ahogó todo lo demás. Cálmense, y tal vez les conceda algo de misericordia. Al entrar al estadio, su forma monstruosa empequeñecía lo que habían visto en las noticias. Gigantesco y destructivo, estaba claro que los otros monstruos marinos de afuera ni siquiera podían compararse. Ahora, joven, sonrió, sus grandes dientes solo intimidaban aún más al niño, que lloraba y cuya madre no podía silenciar. No es bueno hacer una escena. Oye. Por aquí. Una voz chilló, interrumpiendo al rey del mar profundo. Solo contenía miedo, y ni siquiera el más astuto de los oyentes podría detectar una pizca de verdadero coraje. El rey se dio la vuelta, un poco confundido, hasta que vio al que hablaba. Era un hombre rubio con una chaqueta marrón con coderas, pareciendo como si viniera de una película de grasa de los años 80, su cabello estaba peinado hacia atrás y complementaba perfectamente sus jeans marrones. Como si eso no fuera suficiente, había relámpagos a lo largo de la parte inferior de su chaqueta. ¿Y qué deseas, peste? El rey se burló, claramente disgustado con su insubordinación. El hombre levantó las manos en señal de rendición antes de continuar, con la voz casi entrecortada. ¿Qué quieres? Haré lo que sea. Ese solo, por favor, no nos mates. Siguió un goteo, y un ligero goteo llenó el silencio. Llegó otra gota, seguida de un desagradable aroma familiar solo para los humanos. No había olido a pescado, ni a mar salado, solo olía a orina. El hombre se había orinado en sí mismo, el marrón de sus jeans se volvió un tono más oscuro. Gotas de sudor resbalaron por su rostro de bebé cuando se dio cuenta de su error. Mierda, me oriné. Gritó mentalmente mientras miraba alrededor de la habitación tragando saliva. Recordó, maldita sea, yo también soy un héroe clase C, pero sigue siendo un héroe. Soy patético, tuve que huir aquí porque estaba demasiado débil para enfrentarme a cualquiera de los mons. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando el estruendoso cacareo del rey del mar profundo llegó. Perdón. ¿Crees que te perdonaría? Por favor. Su rostro se volvió mucho más oscuro, sus ojos se agudizaron en un destello asesino. La única misericordia de la que hablé sería matarte rápidamente en lugar de alargarlo. Llegó su aliento agudo, el calor que empañaba el aire como el aliento en invierno. Parecía que las sombras casi habían tomado su rostro por completo, pero los ojos amarillos de la perdición aún estaban arraigados en la memoria del héroe rubio. Sin embargo, a pesar de una muerte segura, el héroe escuchó otro grito detrás de él, cada vez más fuerte. Al darse la vuelta, vio una cara familiar que había conocido antes. Otro héroe, uno más fuerte que él. No, no lo haces. La voz nasal del hombre salió a través de su máscara. Héroe de clase B, Jennis Gui se presenta para la acción.
Llevaba un uniforme mecánico, equipado con una visera que se parecía a un héroe familiar de X-Men. Su cabello era puntiagudo y apuntaba hacia atrás. Puños metálicos, que seguramente parecían tener que ser algo duraderos, completaron el look, mientras el héroe de clase B tomaba una posición de batalla. Pronto, llegó otro grito. Héroe de clase C, Boom Boom Man también está luchando. El hombre tomó otra postura de batalla, aunque claramente inestable, luciendo como si viniera de mediados de los 80, el hombre pálido y musculoso con un afro que solo rivaliza en tamaño con su nariz gritó de nuevo. Su grito de batalla parecía un gemido en su lugar. Llegaron pasos tranquilos, ganándose otra mirada confusa del rey del mar profundo. El rey había estado completamente confundido por esta tontería, y casi se le había acabado la paciencia. En lugar de los gritos de batalla normales, se escucharon jadeos de la multitud cuando reconocieron el traje familiar. Otro de ustedes, criaturas patéticas. ¿Y quiénes son ustedes, entonces? El rey cuestionó burlonamente. El atuendo del hombre solo rogaba por la risa del rey. La ropa del hombre era extremadamente formal, pero llamativa. Su traje parecía normal, su corbata negra y casualmente formal. El resto de su atuendo no era nada por el estilo, claramente hecho de cuero y parecido a escamas de serpiente. Parecía como si las uniones de su atuendo tuvieran escamas reales visto para imitar a una serpiente real. El hombre tomó una postura de batalla inusual, como si tuviera un estilo completamente diferente. Puede que esté cerca del fondo, pero sigo siendo un héroe de clase A, afirmó. Clase A, rango 38º, puño de mordedura de serpiente Snake, armado para el combate. El hombre rubio, que prácticamente había sido olvidado en todo el alboroto, decidió hablar, y parte de la confianza y la humanidad en su voz regresaron. Yo también soy un héroe. Al-Bachman, preparado para pelear. Sus palabras, sin embargo, tuvieron un esfuerzo significativamente menor debido a sus pantalones sucios. Parecía como si hubiera un rayo de esperanza después de todo. Maldita sea, ¿dónde está él? Le grité a nadie, frustrado. Había volado por prácticamente toda la ciudad, buscando dónde estaba este de Epsea Fukeat. Sabía muy bien que no estaba en ninguna de las áreas que había buscado y, sinceramente, me había hartado. Suspirando mientras ponía mis manos en mis caderas, decidí hacer otra ronda de búsqueda como lo haría normalmente. Comencé a volar por la ciudad. No escuché que se habían extendido más lejos de la ciudad J, por lo que probablemente todavía estaban confinados allí. Continué volando alrededor, gruñendo después de que no pude encontrar nada para matar. Prácticamente me detuve después de ver un traje pequeño y familiar del color de McDonald's. Solo había una persona que conocía que era tan pobre en lo que respecta a su sentido de la moda, que alguna vez pensaría que usar esos colores juntos era una buena decisión. Volando instantáneamente hacia abajo, mi dolor de cabeza comenzó a desvanecerse cuando vi al hombre calvo. Estaba bastante seguro de que era porque vi a alguien y no estaba murmurando la palabra tonterías cada 20 segundos mientras maldecía a toda la asociación de héroes por asignarme estas cosas. Mierda, Metal Bat probablemente podría encargarse de eso si quisiera. Entonces, ¿por qué tuve que hacerlo? Hola, Tats, saludó con un gesto. ¿Buscas monstruos también? Asentí, todavía algo frustrado. Noté que estaba completamente empapado, mientras que ni una sola gota de agua me había tocado. Suspirando para mis adentros, mi moralidad se hizo cargo y decidí darle un paraguas de repuesto que guardaba en mi bolsillo. Sé que suena estúpido que mi vestido tenga bolsillos, pero los tenía. Era bastante conveniente en situaciones como estas. Me aclaré la garganta. De repente recordé la oferta que le hice antes. Entonces, sobre la fecha, Hangout. ¿Crees que el lugar de sushi cercano sería un buen lugar para hacer? Prácticamente me congelé en el lugar, dándome cuenta de lo que salió de mi boca. Estoy casi seguro de que toda mi cara se habría puesto roja como una remolacha si no me hubiera sonrojado tanto la semana anterior. Tragué saliva, mi corazón latía con cada latido. Maldije a Fubuki con toda mi alma y miré al hombre calvo frente a mí, a quien prácticamente había invitado en una cita falsa. Suspiré aliviada, mi rubor desapareciendo lentamente. Parecía haber estado mirando a lo lejos y no registró lo que acabo de decir. Gracias a Dios. También no creo que mi orgullo hubiera durado si le hubiera pedido una cita al calvo. Tomé una respiración profunda, y prácticamente obligué a los pensamientos a bajar de nuevo. Fruncí el ceño y sermoneé en su lugar. Calvo. Oye,
Chasqueando mis dedos, capté su atención, hizo su habitual. Antes de volver a mí, sus ojos regresaron ligeramente a la realidad. Suspiré de nuevo, poniendo mis manos en mis caderas. Odiaba que no prestara atención, y también odiaba que fuera tan informal, sobre todo. En casi todo lo que hizo, no puso ningún esfuerzo en ello. A veces era muy molesto porque nunca prestaba atención cuando salimos a comer. No le presta atención a nada más que a la comida. Cuando va a comprar comestibles, siempre es súper tacaño con su dinero y solo compra cosas en oferta, a pesar de que se está enriqueciendo por ser un héroe de clase S. Siempre es tan tranquilo con todo. Me ha ayudado mucho. Mi mente se desvió al momento en que nos conocimos, cuando me salvó del tipo del hombre de las vacunas. Suspiré, sin saber qué habría hecho sin él en ese momento. Siempre fue amable conmigo, y siempre me escuchaba, o al menos lo que yo decía. Tragué saliva de nuevo, mis pensamientos disminuyeron cuando mi orgullo se hizo cargo. Entonces, sobre nuestro lugar de reunión después de esto. ¿Quieres ir al restaurante de sushi cercano en Ciudad L del que habló Fubuki hace unos días? Él asintió en respuesta y sonrió con calma. Claro, aceptó. Sin embargo, incluso ahora, me molestó igual mientras ambos buscábamos al rey del mar profundo. ¿Cuánto cuesta? Maldita sea. 10. Por supuesto que no se olvidaría del precio, era todo lo que importaba para él. Claro, está ahorrando y lo que sea, pero ¿para qué? 2. Declaré con frialdad, combinado con un tono práctico. No te preocupes por eso, Baldi. Lo estoy pagando, ¿de acuerdo? Él asintió en respuesta, un poco más reafirmado ahora que sus preciosos bolsillos no disminuirían en el corto plazo. Gracias, Tax, dijo, sonriéndome. No era una sonrisa tonta como la que normalmente hacía, o una de esas sonrisas que hace cuando piensa en vender o pelear contra monstruos. Fue realmente raro. Se sintió como una sonrisa genuina, algo diferente a las otras sonrisas que hace a veces. Tragué saliva, apartando los ojos de su sonrisa. Por suerte en mi caso, y no en el de los demás, escuché un grito en el estadio cercano, y volví a mirar al hombre calvo, cuya sonrisa se había desvanecido también. Debe haber mirado al estadio y me miró a mí, porque ambos asentimos con la cabeza como dos personajes genéricos de películas de acción que sabían qué hacer en cualquier momento. Él mató al Gepnice. Alguien exclamó, su pánico regresando rápidamente. Habían pasado solo unos minutos desde que los héroes intentaron rebelarse contra el rey del mar profundo, y su insolencia fue rápidamente pagada al Batman. Rápidamente fue derribado hacia un lado sin mucho esfuerzo, inmovilizado en los primeros 30 segundos de la pelea. Y ahora, un héroe asesinado. El rey del mar profundo empujó una mano a través del abdomen del héroe de clase B. La sangre salió a borbotones del héroe, cortado por la mitad. La armadura sin valor. El héroe se desangró. Sus gemidos de agonía no fueron escuchados e irrelevantes para los civiles, que estaban mucho más preocupados por su propia situación. Boom Boom Man ya se había retirado, dándose cuenta de cuán inferior era su fuerza en comparación con el rey del mar profundo. El único que aún se levantó contra el rey fue el héroe de clase A, Snakebite Fist Snake. Sin embargo, en unos momentos, él también se dio cuenta de la inutilidad de sus ataques. Todos y cada uno de sus ataques parecían inútiles, ya que su puño apenas había arañado al monstruo. Su mueca se había convertido en una sonrisa temblorosa, sus dientes afilados y anhelando sangre. Con un solo golpe, el último héroe aparente había caído, volando contra la pared ensangrentado y casi mutilado. El último héroe del estadio había caído. Una risa profunda salió del gran monstruo, hasta que vino otro golpe a través de la pared. La luz cayó a través de ella, caía la lluvia, pero un par de brazos anaranjados y brillantes eran visibles a través de la oscuridad. Volando hacia adelante, el héroe voló hacia el monstruo y pateó mecánicamente al rey del mar profundo, dejando una marca. Parecía que el héroe había dañado al monstruo por primera vez desde el prisionero Puri Puri, quien fue derrotado durante mucho tiempo. Tú eres el rey del mar profundo, ¿verdad?, cuestionó el héroe, su palma brillante apuntando hacia él. Estoy aquí para exterminarte. Pareciendo confiado, pero cauteloso, el héroe tomó una posición de batalla y esperó a que el rey del mar profundo diera el primer paso. El rey se burló, antes de lanzar su lengua morena al héroe cibernético. Te reconozco. Genos, correcto. Debes ser uno de los más fuertes.
En unos momentos, Genos decidió cargar, cortando la lengua morena. No tenía sentido algo que ni siquiera podía morder a través de su exterior metálico. En un instante, su palma estalló en llamas, envolviendo al rey del mar profundo. Después de que detuvo su asalto, estuvo un poco complacido de ver que el rey parecía un poco seco. El monstruo y el héroe comenzaron a pelear, chocando los puños. Sin embargo, parecía que Genos era demasiado rápido para el ahora debilitado rey del mar profundo. Las llamas una vez más envolvieron al rey, ganándose una expresión seria de Genos. Estaba completamente concentrado en el monstruo, y nada más quería probar algunos equipos nuevos, y parecía que ciertamente se había vuelto más poderoso. Volando hacia el monstruo aparentemente inmóvil, Genos una vez más pateó al monstruo con una fuerza extrema, mucho más poderosa que su ataque inicial. El monstruo salió volando del estadio, creando un gran agujero en el costado de la pared. Los brazos de Genos comenzaron a oscurecerse, dejando escapar un suave suspiro de alivio. Volviéndose hacia la multitud, parecía como si su salvador hubiera llegado, cuando la luz entró por el agujero y brilló sobre Genos. ¿Ese fue el último enemigo?, cuestionó, mirando a la multitud. Al no recibir la respuesta que estaba buscando, Genos recibió una lluvia de elogios y gratitud de la multitud, cuya moral parecía haber sido rejuvenecida. El foco había estado en Genos, quien parecía haber hecho lo que ningún otro héroe hasta ahora había podido hacer. Es decir, hasta que los vítores de la multitud fueron silenciados por el gran puño verde del rey del mar profundo, que agarró uno de los brazos de Genos, se lo arrancó y estrelló al héroe contra la pared, causando una gran abolladura en la base del edificio. El edificio se estaba cayendo a pedazos, pero nadie se daba cuenta de ello. El rey del mar profundo gruñó, mirando a la multitud. Miró al héroe, su mejilla derecha casi arrancada mientras hablaba sombríamente: te voy a hacer pedazos. Sin embargo, ante esto, Genos pareció ni siquiera tomarlo en consideración. Levantándose lentamente del suelo, poniéndose de rodillas, volvió a gruñir. Se susurró a sí mismo: bajé la guardia otra vez, nunca aprendo. Una pequeña sonrisa pareció aparecer, recordando la primera vez que había sucedido. Se volvió hacia la multitud, donde todos se habían congelado de miedo. Gritó a la multitud: ahora, mientras lucho contra este monstruo, huyan. Cargando contra el monstruo, todos parecieron descongelarse mientras se dispersaban por el estadio, corriendo a través de los diversos agujeros que el rey del mar profundo y los héroes habían causado en el estadio. Sin embargo, una joven se quedó y llamó al héroe, que en ese momento estaba intercambiando puños con el rey del mar profundo: usted puede hacerlo, señor. Ante esto, el rey del mar profundo se congeló, mirando a la niña. Cállate, le ordenó derretir. Escupiendo ácido que voló directamente hacia la chica, pareció congelarse de manera bastante inconveniente, ignorante de lo que era el escupitajo. Sin embargo, antes de que el ácido pudiera hacer contacto, Genos se arrojó en el camino del asador, sacrificándose en el proceso. 2. El rey del mar profundo inclinó la cabeza confundido mientras miraba al cyborg derritiéndose. ¿Por qué hiciste eso? Pudiste haber esquivado fácilmente el ácido, pero decidiste arrojarte a él. Bueno, debes ser más tonto de lo que imaginé. Serías tú. Hubieras sido un excelente sirviente. Genos cayó de rodillas, su brazo restante se derritió en la nada. El cyborg emitió ruidos crepitantes, derretidos y burbujeantes mientras caía, y partes de su rostro se deterioraron rápidamente, cayendo sobre su frente. El héroe más fuerte hasta ahora para luchar contra el rey del mar profundo había caído. 2. Qué decepcionante, pronunció el rey del mar profundo. Tal vez podría haber presentado un desafío mayor. Observó el casi cadáver del cyborg, antes de darse la vuelta al escuchar el sonido de una bicicleta pedaleando, acompañado por el hombre que pedaleaba y parecía completamente sin aliento. Justicia Crash. Gritó el hombre, arrojando su bicicleta a la parte trasera del Deepsea King Moonen River, el ciclista por la justicia. 1. Otro. ¿Cuántos más necesito destruir hasta que ustedes, los humanos, se den cuenta de que no son rival para mí? Preguntó retóricamente el rey del mar profundo, despidiendo al héroe como si no fuera nada. No importa. Supongo que tú también debes caer. M. Jinete Moonen.
Los murmullos provenían de la multitud de él solo clase C, sus esperanzas se habían desvanecido por completo, sabiendo que si Moomin Rider era su última esperanza, había poca o ninguna esperanza de que se salvaran los pocos, que no pudieron huir debido a la completa atención del Rey del Mar Profundo, sin distraerse con Genos ni con ningún otro héroe que se cruzara con él, solo podían mirar con desesperación al héroe de la clase C. No importa cómo lo miraras, desde cualquier ángulo, desde cualquier punto de vista milagroso, el resultado era el mismo. No había esperanza de que el ciclista por la justicia, el C-clasero Moomin Rider, pudiera ganar. No hubo cambios, desde ningún ángulo. Y, sin embargo, Moomin Rider luchó. 4. El héroe se arrojó sobre el Rey del Mar Profundo, antes de ser arrojado unos metros frente al Rey del Mar Profundo, fuera del edificio. El golpe fue lo suficientemente poderoso como para causar otro gran agujero en la pared, uno donde todos los civiles pudieron ver la destrucción y el probable daño a los órganos que acababa de ocurrir. Me estoy cansando de esto, declaró el Rey del Mar Profundo por lo que parecía ser la 20ª vez levantando su puño, que parecía estar humeando de alguna manera. Por alguna razón, se transformó de nuevo en su forma monstruosamente mutada, de estar bajo la lluvia nuevamente. Caminando lentamente hacia el héroe que gemía, lo levantó por un brazo, colgándolo de la muñeca mientras miraba fijamente el visor de Moomin Rider. Estaba, claramente jadeando y haciendo todo lo posible para permanecer consciente, especialmente después de la paliza que acababa de recibir de un solo golpe. La bestia tarareó para sí mismo, pareciendo reflexionar sobre lo que haría. Sin embargo, esta reflexión apenas duró, ya que el Rey del Mar Profundo optó por golpear al héroe de la clase C contra el suelo, antes de levantarlo y repetir el proceso, hasta que estuvo casi seguro de que no volvería a levantarse. La enorme figura se cernía sobre el héroe golpeado, mirando en silencio el cuerpo tendido. Sorprendentemente, un gemido vino de Moomin Rider lento, pero muy seguro. Su brazo derecho comenzó a moverse. El héroe se empujó lentamente hacia arriba, antes de apoyarse también en su brazo izquierdo. Solo tomó unos momentos hasta que el ciclista estuvo de pie, aunque su postura era bastante inestable. Y, sin embargo, sigues ascendiendo, dijo arrastrando las palabras el Rey del Mar Profundo. ¿Qué te hace avanzar hacia tu muerte? Comenzó. No importa. Sé que nadie espera mucho de mí. Aunque su voz era débil, su tono estaba lleno de determinación. Cargó contra el monstruo de nuevo, con un grito de batalla, hasta que su ataque fue interrumpido por otro puño que lo envió volando. El héroe se deslizó por el suelo, saltando como una piedra en el agua. Fue enviado a la carretera, tendido sobre su espalda, gimiendo aún más. Moomin Rider gimió, y yo sé, mejor que nadie, lo inútil que es un héroe clase C. Rodó sobre su espalda, antes de comenzar su intento de levantarse de nuevo. Y sé, que soy demasiado débil, incluso para la clase B. La lluvia se hizo más fuerte. Trueno retumbó. El Rey del Mar Profundo se burló. ¿De qué estás balbuceando? ¿Suplicando por tu vida? Estaba claro que el héroe de la clase se fue golpeado, roto, y que matarlo se convertiría en una misericordia. Y, sin embargo, se levantó de nuevo, sin siquiera registrar las burlas del monstruo. A pesar de que probablemente sus huesos estaban destrozados, solo se levantó de nuevo, más rápido que antes. Sus nervios le gritaban, cada parte sensorial de su cuerpo lanzaba señales para que se detuviera. Sangrando por la frente, tosió sangre antes de tomar su posición de batalla. Una vez más su respiración se había vuelto más esporádica y sus rodillas temblaban aún más. Estaba claro que estaba cerca de su punto de ruptura. Respiró hondo antes de exclamar: y sé que nunca te venceré. Pero tengo que pelear contigo de todos modos. Soy el único que queda. Levantó la cabeza y su postura se volvió más firme. No se trata de ganar o perder. Solo tengo que pararme aquí y enfrentarte. 3. No importa cómo lo mire alguien, un héroe como Moomin Rider no tenía ninguna posibilidad de ganar. Pero, la gente puso su fe en él. Todas sus esperanzas finales alimentando al héroe, los gritos de la multitud y el aliento que lanzaron solo lo demostraron. A pesar de todas las probabilidades, realmente creían que Moomin Rider sería quien los salvaría. Toda la multitud se reunió en unidad, junto con las esperanzas y los esfuerzos de los derrotados, todo en el alma de Moomin Rider. La lluvia caía a cántaros, los truenos resonaban. Sin embargo, todo fue ahogado por las esperanzas de la gente. Era hora de que apareciera un héroe, y Moomin Rider era su última esperanza.
Gritó una vez más, sangre saliendo de su nariz y adrenalina bombeando. Cargó contra el rey del mar profundo, listo para lanzar su puño al monstruo acercándose. Puso todo su esfuerzo en su golpe, no sirve de nada. Con un solo golpe, el rey del mar profundo derribó a Mumen Rider en una pulpa, sed de sangre en sus ojos mientras sonreía sádicamente levantando el puño con orgullo. Se rió profundamente para sí mismo. Buena pelea, dijo una voz tranquila y reconfortante. Buena pelea. Otro intruso de la fiesta. El rey del mar profundo se dio la vuelta amenazadoramente solo para encontrarse con la vista de un maestro telequinético verde y bajo, así como un hombre calvo que sonreía con indiferencia, que parecía completamente tranquilo a pesar de la vista frente a él. Maestro, susurró Genos, su voz débil mientras el resto de su cuerpo continuaba derritiéndose lentamente. Genos, ¿es este Sea Freak el que te hizo esto? Saitama suspiró, rascándose la frente. Dame un minuto. Mataré a este monstruo muy rápido. Escuché eso. Gritó el monstruo, golpeando rápidamente con su puño la parte posterior de la cabeza brillante de Saitama. Para sorpresa de la multitud, el héroe no se movió. De hecho, el impacto pareció molestar aún más a Saitama, ganándose una leve mirada del héroe calvo. El rey del mar profundo parpadeó por un momento, antes de sonreír un poco más. Veo que no eres como el resto de esta inmundicia. No, tu golpe fue demasiado débil. Tatsumaki le dio una palmada en la cara a la ineptitud del hombre calvo con las palabras, y especialmente a su incompetencia para leer la atmósfera. Bueno, entonces, el rey del mar profundo guardó silencio por un momento antes de continuar. Soy el rey del mar profundo, gobernante del océano. El mar es la fuente de toda vida y, por lo tanto, soy el pináculo de toda evolución. Y sin embargo, sonrió, interesado en el héroe aparentemente más fuerte. Me desafías. Así que, sí, se quejó Saitama, sacándose un poco de lluvia de la oreja. Está lloviendo, así que date prisa y lucha. Sin otra palabra, el rey del mar profundo aceptó la invitación para el combate y cargó con el puño en un asunto más intenso que hacia el prisionero Puri. Y, sin embargo, mucho antes de que su puño pudiera encontrarse con Saitama, un puño se encontró con el pecho del rey. Una gran cavidad se talló instantáneamente en el pecho del rey del mar profundo. La onda expansiva del puño de Saitama envió las nubes lejos solo por el contacto. El movimiento del monstruo se detuvo rápidamente y, en un instante, la desesperación atronadora se convirtió en una calma tranquila. El silencio inundó el aire, ya que ni la multitud, ni los héroes vencidos, ni la lluvia podían hacer ruido y, sobre todo, el puño de hierro del rey del mar profundo se había roto. Un solo momento después, la multitud estalló en vítores. Parecía que finalmente había llegado un milagro, ya que el miedo de la multitud se había convertido en una alegría abrumadora. Incluso Tatsumaki tenía una pequeña sonrisa de orgullo en su rostro al ver que el hombre calvo era aceptado entre la multitud después del incidente anterior. Mi cuerpo se estaba quedando en silencio y mi audición se debilitó. Los sistemas visuales se estaban desmoronando y mi movilidad se había vuelto extremadamente limitada. Mi sacrificio, sin embargo, afortunadamente no fue en vano tal como esperaba. El maestro había venido al rescate nuevamente. Sin embargo, qué desafortunado, no pude salvarlos, ni a Mumen Rider, del monstruo. Siento que ese había sido mi único arrepentimiento. Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro cuando escuché el abrumador apoyo a Sensei, un poco contento de que se haya recuperado después de un rechazo tan doloroso de la multitud hace solo una semana o dos. Se había convertido en un día sereno. Sin embargo, antes de que pudiera desvanecerme hasta que el Dr. Kuseno pudiera repararme, escuché la voz de una queja. La voz había sido nasal, similar a la de un mocoso malcriado, y prácticamente podía determinar cuán baja había sido su higiene corporal solo por el sonido de su voz. Desafortunadamente, no pude ver al mocoso, pero pude escuchar sus palabras. Bueno, tal vez el monstruo no era tan fuerte después de todo. Una voz vino a interrumpirlo, una voz a defender, pero derrotó a todos esos otros héroes. La réplica vino rápidamente del probable mocoso. Bueno, tal vez esos héroes eran débiles. Qué deshonroso desacreditar a los que lucharon valerosamente. Puede que yo haya estado entre ellos, aunque no me sentí ofendido, solo sentí molestia por el mocoso, que había desacreditado los esfuerzos de tantos antes que yo, y especialmente los esfuerzos de Mumen Rider. 4.
Ese monstruo se veía débil hace un momento, pero la defensa vino lentamente y se apagó, y supe en ese momento que algunas personas ya se habían puesto del lado del mocoso. Pude girar mi cabeza un poco y obtener un vistazo de él. De mi análisis entonces, pude decir que tenía un corte de cuenco, una chaqueta con un patrón extraño, y debajo, su camisa mostraba las letras NET en ellos. Desafortunadamente, no pude determinar qué significaba ese acrónimo en ese momento. Además, parecía que la higiene de su cuerpo era tan pobre como se esperaba, y su nariz tenía proporciones extremadamente desiguales en comparación con el resto de su cuerpo. 1. El degenerado continuó, encogiéndose de hombros, de alguna manera con confianza. Ese héroe venció al monstruo de un solo golpe, por lo que los otros héroes realmente deben apestar. Resopló, llevándose una mano a la boca mientras seguía resoplando. Esos otros tipos afirman ser clase A y clase S, pero no hay nada más para ellos. Y peor aún, se supone que es el tipo que aparentemente es un fraude. A pesar de esto, me alegró ver que algunos habían sido firmes en su moralidad cuando un hombre interrumpió. Oye, esos héroes arriesgaron sus vidas por nosotros. Basta. El autoproclamado NET, como vi, levantó las manos en defensa antes de continuar. Cualquiera puede arriesgar su vida. Pero no puede ser un héroe sin derrotar a los monstruos. Se encogió de hombros, antes de levantar su dedo de manera práctica. Un montón de héroes se lesionaron mucho esta vez. ¿Realmente podemos confiar en ellos la próxima vez? Funcionó al final, pero es vergonzoso cuando aparece un grupo de héroes debiluchos, así que desearía que se detuvieran. Qué irónico, que el que habla probablemente sea más un debilucho, como él dijo, que cualquier otra persona en la multitud, o los que huyeron se llaman a sí mismos héroes, así que realmente tienen que ayudarnos. La discusión, que rápidamente se estaba saliendo de control, fue interrumpida por una carcajada que vino de la dirección opuesta, en algún lugar donde la discusión no había estado cerca. ¡Qué golpe de suerte! ¿Qué estaba diciendo el maestro? Lo vi encogerse de hombros de manera exagerada antes de estallar. Los otros héroes debilitaron al monstruo, así que fue súper fácil vencerlo. Veo, a pesar de su pobre habilidad para actuar, el calor del momento ciertamente fue suficiente para llevar a la multitud a lo que él quería que creyeran. Sin embargo, ¿por qué tomaría este curso de acción? Calvo. Cállate. Ah, señorita Tatsumaki, siempre el interviniente. Sin embargo, no puedo dudar que yo no haría lo mismo en su situación. Desafortunadamente, parece que su intento inicial fue en vano, ya que la multitud comenzó a murmurar entre ellos. Solo podía escuchar voces negativas, vilipendiando al maestro de la peor manera posible. Oye, corre la voz de que fui yo quien acabó con el monstruo. Volví a mirar al maestro, a pesar de la incapacidad de mis articulaciones para moverse con flexibilidad, y noté que parecía fingir orgullo, y su expresión era bastante extravagante. Y si escucho que apareciste el último, te daré una paliza. Adoptó una postura similar a la de los Tank Top Brothers, que pude notar que la multitud despreciaba por completo. Espera un momento, comenzó un anciano. Ese es Saitama. El que dijeron que era falso en Ciudad Z. Solo confirmó aún más la creencia de los autoproclamados NET. A pesar de todo, el maestro solo continuó destruyendo su propia reputación. Oye, asegúrate de atender a esos héroes. Si mueren, no los podré usar más. ¿Te callarías? Miss Tornado gritó a la multitud. Estaba furiosa, absolutamente horrorizada con la situación. Él golpeó la lluvia del cielo. 7. Señorita Tornado, ¿por qué lo defiende? Uno de los escépticos cuestionó tímidamente. Probablemente solo te está usando. Por supuesto que pensarían en esto como aquello. ¿Qué idiota creer alguna vez que Tornado alguna vez permitiría que la manipularan a tal grado, y mucho menos tratar de decirle sobre su propia inferioridad? ¿Y por qué dejaría que alguien haga eso? Es obvio que lo mataría si fuera débil y trataba de salir conmigo. Echó las manos hacia atrás, frustrada, tomando respiraciones furiosas y frenéticas. No había señales de que se calmara, hasta que se dio cuenta de que la multitud frente a ella no iba a retroceder en su postura, y que creían completamente que el maestro era falso. Retrocedió a regañadientes, suspirando, malditos sean todos. ¿No pueden ver la fuerza cuando está justo enfrente de sus ojos, imbéciles? Ella voló al lado del maestro, caminando junto a él mientras él parecía tener una suave sonrisa en su rostro. 3.
Tal vez, si es falso, entonces los otros héroes son realmente heroicos. Deberíamos estar agradecidos con ellos. El anciano declaró: si no hubiera sido por ellos, podríamos estar muertos. La multitud se quedó a su suerte, enviando odio hacia el maestro y elogios hacia los otros héroes, incluyéndome a mí. 3. Saitama sonrió, extendiendo una mano. La lluvia paró. Me senté dolorosamente, mirando al maestro. Parecía tan sereno, satisfecho con el resultado de la situación, como si no se hubiera sumado a la gente que quería matarlo. Maestro, ¿está todo bien contigo? Si este es el camino que deseas recorrer, no interferiré, pero si la gente se vuelve contra ti como consecuencia, podrás funcionar como un héroe, o incluso como un ser humano en la sociedad. Me está preocupando un poco. Y sin embargo, si alguna vez te encuentras en una situación difícil, allí estaré, maestro Saitama, prometo. Desvaneciéndose en la inconsciencia, una pequeña sonrisa subió a mi rostro mientras tenía fe en que recuperaría, pero sobre todo fe en Saitama y en la señorita Tatsumaki. Justo antes de desvanecerme, pude escuchar una voz familiar hablar en un tono de aceptación inusualmente positivo. Entonces, ¿quieres ir al restaurante de sushi mañana, Baldi? Sabía ciencia cierta que el maestro Saitama tenía una pequeña sonrisa. Claro, Tats.